rogar por el alma de mi amado. A los 25, 26 años y se me vino... Voy a hacer todas las pruebas que se me piden del antidoping, por supuesto, y mi declaración, porque no me dejaron declarar, ni me hicieron pruebas últimamente. ¿Qué pasaría si un secreto enterrado volviera a la luz? Hoy hablaremos de una historia que ha estremecido a todos. Abren la tumba de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. Una madre que se arrepiente de no haber pedido la autopsia en su momento, una entrevista donde rompe en llanto, documentos que contradicen la versión oficial y hallazgos escalofriantes que abren más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente un infarto lo que acabó con la vida de Julián? ¿Hubo negligencia médica? ¿O había algo más detrás de su repentina partida? En este video veremos que nos lleva desde la vida y trayectoria de Maribel Guardia y su hijo, hasta la impactante decisión de abrir la tumba y enfrentar la verdad más dolorosa. Un camino entre el amor de madre, la desesperación y los secretos que no pueden permanecer ocultos para siempre. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí no te dejará indiferente. La narración se vuelve sombría, casi susurrante, como si revelara un secreto que jamás debió salir a la luz. El cementerio estaba en silencio, roto apenas por el crujido de las ramas y el murmullo de las personas que se habían reunido. La noche caía pesada con un aire frío que erizaba la piel de todos los presentes. Nadie podía creer lo que estaba por suceder. La tumba de Julián Figueroa sería abierta, no para rendirle homenaje, sino para responder a una pregunta que jamás dejó dormir a su madre. ¿Fue realmente un infarto? ¿Hubo negligencia médica? ¿O alguien más estuvo implicado? Maribel Guardia, con los ojos enrojecidos, se aferraba a un rosario entre las manos. Su corazón latía desbocado. Sentía que traicionaba la memoria de su hijo al removerlo de su eterno descanso, pero la duda la estaba consumiendo. Cada noche, desde su muerte, la misma pregunta la atormentaba: ¿y si no fue tan simple como dijeron? El panteón se llenó de tensión cuando el ataúd fue extraído lentamente. Los trabajadores sudaban frío, conscientes de que no era un día cualquiera. Entre médicos forenses, autoridades y familiares, el ambiente estaba cargado de una energía densa, casi irrespirable. Finalmente, el ataúd se abrió. El aire se cortó como una cuchilla. Algunos de los presentes contuvieron la respiración, otros, incapaces de soportar la escena, desviaron la mirada. Maribel, en cambio, no apartó los ojos ni un segundo. Aunque sentía que el alma se le desgarraba, necesitaba ver. Los médicos comenzaron su labor. El cuerpo de Julián, preservado con el paso del tiempo, mostraba detalles que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Lo primero que llamó la atención fueron unas marcas irregulares en el torso y en los brazos. No parecían propias de un cuerpo que hubiera fallecido únicamente por un infarto. Uno de los especialistas susurró: «Esto no concuerda con lo que se reportó». La frase cayó como una bomba en medio del silencio. Maribel se llevó la mano a la boca, intentando contener un grito. Cada palabra de los médicos se sentía como una daga en el alma. El examen continuó. Al revisar los órganos surgieron nuevas preguntas. El corazón, efectivamente, mostraba señales de un colapso fulminante, pero había rastros de sustancias en la sangre y en el tejido que no habían sido mencionados en el reporte oficial. Sustancias que, en dosis elevadas, podían haber debilitado su sistema y precipitado su muerte. La voz del forense, seria y pausada, estremeció a todos. Aquí hubo más de lo que se dijo. No podemos asegurar aún la causa definitiva, pero esto abre otra línea de investigación. Maribel cerró los ojos con fuerza. Sentía que el mundo se le venía abajo. Ella había confiado en la primera versión, la aceptó sin discutir. No quiso hacer una autopsia porque, en aquel momento, el dolor la había cegado. Lo único que deseaba era despedirse de su hijo y darle paz. Ahora, con la tumba abierta frente a ella, entendía que quizás había tomado la peor decisión de su vida. Mientras los especialistas continuaban revisando, comenzaron a aparecer otros detalles perturbadores. Pequeños hematomas, marcas en las muñecas que parecían inexplicables. La pregunta surgió inevitable: ¿acaso Julián había sufrido antes de morir?
Hubo algún tipo de descuido o hasta de agresión que no se quiso revelar. El ambiente se volvió más oscuro con cada descubrimiento. Los presentes murmuraban en voz baja, incapaces de asimilar lo que estaban viendo. Algunos mencionaban negligencia médica, otros incluso susurraban teorías más siniestras. Maribel, entre lágrimas, alzó la voz. Yo solo quiero la verdad. No me importa cuánto duela. Necesito saber qué pasó con mi hijo. Sus palabras resonaron como un eco en el panteón. Era el grito desgarrador de una madre que ya no temía a nada porque lo peor ya lo había perdido. La prensa que había logrado acercarse al lugar captó imágenes de ese momento histórico. La noticia de que Maribel Guardia había decidido abrir la tumba de su hijo comenzó a circular de inmediato. En las redes sociales el debate explotó, ¿se descubriría una verdad oculta? ¿O era simplemente el dolor de una madre buscando respuestas donde no las había? Pero lo que ocurrió esa noche fue suficiente para encender todas las alarmas. Los especialistas confirmaron que había inconsistencias en el cuerpo de Julián. Aunque oficialmente su muerte se catalogó como un infarto, la evidencia mostraba que no todo estaba claro. Las preguntas quedaron flotando en el aire, pesadas como una losa. ¿Pudo haberse evitado su muerte con atención médica adecuada? ¿Se ocultó información para proteger a alguien? ¿O Julián arrastraba problemas de salud y adicciones que nunca salieron a la luz? Cada hipótesis era más dolorosa que la anterior. Maribel, con la voz entrecortada, se arrodilló frente al ataúd y murmuró: «Perdóname, hijo, por no haber buscado la verdad antes. Hoy te lo prometo, no descansaré hasta saber qué fue lo que realmente te arrancó de mí». Las lágrimas corrían por su rostro mientras los presentes guardaban silencio absoluto. Era el momento más desgarrador, la confesión de una madre que había abierto la tumba no solo de su hijo, sino también la puerta a una verdad peligrosa y oscura. Lo que se descubrió esa noche en la tumba de Julián Figueroa cambió para siempre la vida de Maribel Guardia. Lo que muchos creían un simple final comenzó a transformarse en el inicio de un misterio perturbador. Y mientras los especialistas analizaban cada hallazgo, la pregunta permanecía viva, más fuerte que nunca: ¿quién, o qué, estaba detrás de la muerte de Julián? Abrir la tumba de Julián Figueroa no solo destapó el dolor más profundo de Maribel Guardia, sino también un torbellino de secretos y documentos que empezaron a salir a la luz como si hubieran estado esperando ese momento para emerger. Mientras los forenses analizaban el cuerpo y los resultados preliminares de la autopsia reabierta comenzaban a circular, alguien filtró a los medios un conjunto de documentos médicos que, supuestamente, pertenecían a Julián. Lo que se leyó en esas páginas contradijo parte de la versión oficial que se había dado el día de su muerte. En los documentos aparecían antecedentes de consultas médicas que nunca fueron mencionadas públicamente. Exámenes cardiológicos, reportes de arritmias y notas que hablaban de dolores en el pecho, de fatiga repentina, de mareos que Julián habría experimentado en meses anteriores. Los especialistas que revisaron esa información aseguraban que esas señales eran una advertencia clara de que algo estaba ocurriendo en su corazón. La revelación cayó como un balde de agua fría. Si esos síntomas eran conocidos, ¿por qué no se tomaron medidas más drásticas? ¿Por qué nadie lo obligó a someterse a un tratamiento, a un chequeo profundo, a un monitoreo constante? La sospecha de negligencia médica empezó a crecer como una sombra implacable. Pero los documentos eran solo el inicio. Muy pronto, personas cercanas a Julián comenzaron a hablar. Amigos de la infancia, músicos con los que compartía escenario, e incluso trabajadores que habían estado con él en sus últimos días, coincidieron en algo: Julián estaba viviendo un periodo de enorme presión. Un amigo íntimo reveló: él me dijo que sentía que no estaba a la altura de lo que la gente esperaba de él. Ser hijo de Johann Sebastian era un peso demasiado grande, y aunque amaba la música, a veces lo veía agotado, como si ya no pudiera más. Otros conocidos aseguraron que Julián se quejaba constantemente de dolores en el pecho, de falta de aire y de un cansancio inusual, pero lo atribuía al estrés y a las desveladas que conllevaba su carrera artística.
La declaración más estremecedora llegó de su propia esposa, Imelda Garza Tuñón, quien hasta ese momento había permanecido en silencio. Con voz quebrada confesó que en varias ocasiones le pidió a Julián que fuera al médico, que no ignorara los síntomas que lo estaban debilitando. Le dije muchas veces, amor, no es normal que sientas tanto dolor en el pecho, tienes que revisarte. Pero él no quería. Decía que todo estaba bien, que no quería preocuparnos, ahora me culpo por no insistir más. Sus palabras estremecieron al público. No era solo la historia de un joven con talento, era la historia de un hombre que, por miedo, orgullo o simple descuido, ignoró los avisos de su propio cuerpo. A partir de ahí surgió una hipótesis aún más dolorosa: ¿pudo Julián haber heredado los mismos problemas de salud que su padre, Joan Sebastián? El cantautor, recordado como el poeta del pueblo, había batallado durante años con graves enfermedades. Su vida estuvo marcada por el cáncer y por complicaciones de salud que lo llevaron a largas hospitalizaciones. Algunos médicos especularon que Julián pudo haber recibido una predisposición genética que debilitó su corazón desde joven. Esa teoría abrió una grieta aún más profunda en Maribel Guardia. Mientras escuchaba todo esto, sentía que estaba descubriendo capas de dolor que jamás había imaginado. Primero fue el impacto de abrir la tumba, luego las dudas sobre la muerte de su hijo, y ahora la posibilidad de que Julián hubiese estado condenado desde mucho antes sin que nadie lo supiera. El público, mientras tanto, estaba completamente conmocionado. Los medios transmitían cada detalle con titulares que helaban la sangre. Documentos contradicen la versión oficial de la muerte de Julián Figueroa. Amigos aseguran que el hijo de Maribel Guardia vivía bajo una fuerte presión. La esposa de Julián rompe el silencio, se quejaba de dolores en el pecho días antes de morir. Cada revelación hacía que el misterio creciera más. ¿De verdad su muerte fue tan natural como se dijo? ¿O existía una cadena de omisiones que terminaron en esa tragedia? Maribel, en entrevistas posteriores, confesó que sentía que había desenterrado más de lo que podía soportar. Me estoy enfrentando a verdades que me rompen el alma. Julián no me contó todo lo que pasaba, y yo tampoco lo vi venir. Siento que como madre fallé, que no insistí lo suficiente. El peso de esa culpa la acompañaba día y noche. Era como abrir la tumba una y otra vez en su mente, reviviendo los hallazgos, los documentos, las declaraciones, las dudas. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas se convirtió en una avalancha de secretos. Documentos ocultos, testimonios inesperados y revelaciones que pintaban un cuadro distinto al que todos conocían. Para Maribel, cada detalle era como cargar una cruz más pesada que la anterior. Y mientras el mundo debatía sobre lo que realmente había pasado, ella se enfrentaba a una verdad que quizá nunca debió salir a la luz. Pero para entender mejor este video, volvamos atrás. Maribel Guardia nunca imaginó que la partida de su hijo Julián sería tan repentina, y mucho menos que la decisión de no practicarle una autopsia se convertiría en la herida más grande de su vida. Antes de seguir con lo que ocurrió en la tumba, hay que regresar al principio, a la razón que llevó a Maribel a tomar esa decisión tan desgarradora. La vida de Maribel ha estado marcada por la fuerza, la disciplina y el dolor. Desde joven se convirtió en un ícono en México, no solo por su belleza, sino por su talento. Nacida en Costa Rica, llegó a tierras mexicanas con un sueño que transformó en realidad: ser actriz, cantante y estrella. Su rostro iluminó las pantallas, su voz llenó escenarios y con el tiempo se convirtió en una de las mujeres más queridas de la televisión. Pero más allá de los reflectores, había algo que definía a Maribel por encima de todo: ser madre. Su vínculo con Julián fue siempre especial. Lo tuvo junto al cantautor Joan Sebastián, el poeta del pueblo, y aunque su relación con Joan estuvo llena de altibajos, Julián fue el fruto de un amor que nunca se borró del todo. Para Maribel, su hijo era la razón de cada esfuerzo, la motivación que la mantenía de pie en los momentos más oscuros. Julián Figueroa creció entre música, letras y escenarios. Desde pequeño mostró la influencia de su padre, la pasión por la guitarra, por componer, por cantar. Pero también heredó de su madre la fortaleza y el carisma. Con el tiempo comenzó a hacerse un lugar en la industria, no como el hijo de,
sino como un joven artista con voz propia. Participó en telenovelas, lanzó su música, y aunque siempre cargó con el peso del apellido, poco a poco fue trazando su propio camino. En lo personal, Julián encontró estabilidad en el amor. Se casó con Imelda Garza Tuñón, una mujer que lo acompañó en su crecimiento y que se convirtió en su compañera de vida. Fruto de esa relación nació un niño, el nieto amado de Maribel Guardia, que llegó a llenar de alegría los días de la familia. Maribel, siempre orgullosa, hablaba de su nieto como el regalo más grande que la vida le había dado tras tantos sacrificios. Pero el destino fue cruel. El 9 de abril de 2023, a los 27 años, la noticia golpeó como un rayo imposible de esquivar. Julián Figueroa había muerto en su casa de la Ciudad de México. La versión oficial indicó que se trató de un infarto agudo al miocardio. Todo había sucedido de forma repentina, sin avisos, sin oportunidad de hacer nada. El país entero quedó en shock, no solo porque Julián era joven, sino porque su partida evocaba las tragedias que ya habían marcado a su familia en el pasado. Ese día, el mundo de Maribel se derrumbó. Ver a su hijo sin vida fue un dolor indescriptible. En medio del luto, tomó una decisión que ahora, con el paso del tiempo, siente como un error: no permitir que se le practicara una autopsia. En aquel momento, lo único que deseaba era darle descanso, no abrir más heridas, no prolongar el sufrimiento de la familia. Su corazón de madre se aferró a la idea de que había sido un infarto, y no quiso ahondar en dudas ni sospechas. Pero el tiempo pasó, y con los días, las noches se volvieron insoportables. Cada recuerdo de Julián venía acompañado de preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué alguien tan joven moriría de un infarto? Había señales que ella no quiso ver. Pudo haber hecho algo más. La ausencia de autopsia se transformó en un vacío imposible de llenar, en una culpa que comenzó a atormentarla. Maribel lo confesó más de una vez en entrevistas, con lágrimas en los ojos: si hubiera pedido la autopsia en su momento, quizás hoy tendría respuestas. Ese pensamiento la persiguió sin tregua. Era como una voz interna que no le permitía seguir adelante. Fue entonces cuando, después de meses de dolor acumulado, tomó la decisión más difícil de su vida: abrir la tumba de su hijo. No por morbo, no por polémica, sino porque su alma necesitaba respuestas. No quiero quedarme con la duda. Por eso he abierto la tumba de Julián Figueroa. No sé si la verdad me dará paz o me romperá más el corazón, pero no puedo seguir viviendo con esta herida abierta. El estudio de televisión estaba iluminado con la frialdad de los reflectores, pero el ambiente se sentía pesado, cargado de tensión. Maribel Guardia, acostumbrada a los escenarios y a los aplausos, se sentaba frente a una periodista que no buscaba espectáculo, sino respuestas. Aquella noche, millones de televidentes aguardaban expectantes, sin imaginar que presenciarían uno de los momentos más desgarradores en la vida de la actriz. La periodista, con una voz firme pero suave, lanzó la pregunta que nadie se había atrevido a formular en público. Maribel, ¿alguna vez se arrepintió de no haber investigado más a fondo la muerte de su hijo? El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Los ojos de Maribel comenzaron a humedecerse y, con la voz entrecortada, respondió: sí, me arrepiento. No hice lo que debía, tenía miedo de saber la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, quebrando la imagen de fortaleza que siempre había mostrado al público. Sus palabras fueron como un eco que resonó en cada rincón del estudio y, en cuestión de minutos, en cada hogar que seguía la transmisión. El público quedó atónito. Nadie esperaba semejante confesión. Las redes sociales estallaron de inmediato. Los fragmentos de la entrevista se viralizaron en cuestión de horas. Miles de comentarios surgieron, unos llenos de apoyo y empatía hacia una madre destrozada, otros cargados de sospechas y teorías que hasta entonces parecían enterradas junto con Julián. ¿Qué quiso decir con que tenía miedo de saber la verdad? ¿Qué estaba ocultando Maribel todo este tiempo? ¿Por qué nunca se realizó una autopsia completa? Las especulaciones se multiplicaban sin control. Algunos comenzaron a señalar que Julián no había muerto de manera natural, que quizás existían presiones, secretos familiares, o incluso una negligencia que había sido silenciada.
El relato oficial empezaba a tambalearse frente al peso de la duda colectiva. La entrevista no solo mostró el lado más vulnerable de Maribel, sino que también funcionó como un catalizador. Fue el detonante de una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Con la voz quebrada y el alma en pedazos, Maribel declaró en ese mismo espacio que había decidido dar un paso doloroso, pero necesario, abrir la tumba de su hijo Julián. Necesito respuestas, dijo entre sollozos. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Si hubo algo más, si hubo errores, si mi hijo no tuvo la atención que merecía, necesito saberlo. No por mí, sino por él. El público enmudeció. La revelación no solo conmovió, también estremeció. La idea de exhumar el cuerpo de Julián Figueroa para realizar la autopsia que nunca se hizo parecía sacada de un drama imposible, pero ahora era una realidad inminente. Ese instante, esa confesión, se convirtió en un parteaguas. La entrevista dejó de ser un simple programa de televisión para transformarse en un evento histórico, un grito desesperado de una madre que había callado demasiado tiempo. Maribel ya no estaba dispuesta a aceptar verdades a medias. Y el mundo entero, con el corazón en suspenso, sabía que lo que vendría después sería aún más perturbador. La espera fue angustiante. Días que se sintieron como siglos, noches donde el silencio era más pesado que cualquier palabra. Finalmente, los resultados de la autopsia llegaron. El documento oficial fue leído en voz baja, pero cada palabra caía sobre Maribel como una sentencia imposible de soportar. El reporte confirmaba lo que inicialmente se había dicho: Julián Figueroa había muerto de un paro cardíaco. Sin embargo, lo perturbador estaba en los detalles. El análisis revelaba la presencia de sustancias en su organismo, elementos que, aunque no eran mortales por sí mismos, pudieron haber acelerado el desenlace. Una combinación silenciosa, peligrosa, que hizo que su corazón no resistiera más. Maribel, al escuchar el resultado, no pudo contenerse. Entre lágrimas desgarradoras confesó: no sé si con esto gané respuestas, o perdí la poca paz que me quedaba. Pero necesitaba saber la verdad. El dolor la atravesaba como una herida abierta que nunca cicatrizaba. El público, estremecido, comprendía que aquella madre había cargado durante demasiado tiempo con dudas y culpas, y que al final, lo que encontró no era alivio, sino un peso aún más insoportable. La certeza de que Julián pudo haber tenido otra oportunidad, de que quizás el destino no fue tan inevitable como se había dicho. La prensa, los fans, los amigos, todos reaccionaron con conmoción. Algunos pedían justicia, otros exigían silencio por respeto. Pero lo cierto es que la verdad, esa que Maribel había buscado con tanto miedo y coraje, ya no podía enterrarse de nuevo. A pesar de la devastación, Maribel eligió seguir adelante. En sus brazos, su nieto se convirtió en un recordatorio vivo de Julián, en la razón por la que debía transformar el dolor en amor. En entrevistas posteriores declaró que su misión ahora era cuidar de él, protegerlo y enseñarle quién fue su padre, un hombre apasionado, talentoso y humano, con luces y sombras como todos. El capítulo final de esta historia no trajo redención, sino un recordatorio sombrío. Abrir la tumba de Julián reveló lo que muchos no querían escuchar. No había conspiraciones macabras, pero tampoco una muerte completamente natural. Había dolor, había dudas y había una verdad incómoda que siempre estuvo esperando para salir a la luz. La cámara se cierra con una imagen de Maribel abrazando una fotografía de Julián, mientras sus palabras retumban como un eco que no se olvida. El amor nunca muere, pero la verdad, aunque duela, siempre termina saliendo a la luz. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias, darle like a este vídeo y compartirlo con quienes valoren estas narraciones. Déjame tu comentario con respeto hacia las personas de las que hemos hablado hoy. Tu opinión es importante y juntos mantenemos viva la memoria de quienes dejaron huella en este mundo.